Bueno, en sistemas trifásicos vamos a tener muchos aparatos como transformadores, como los motores trifásicos, generadores también trifásicos, y por eso he llamado esta parte como máquinas eléctricas. El tema de hoy voy a hacer 4 ejemplos relacionados con motores, con el fin de hallar su potencia, con el fin de saber cómo se calcula el factor de potencia, el ángulo de fase, la potencia reactiva, etcétera. Entonces, el ejemplo 1, tenemos un motor trifásico con esas características, con eficiencia, o sea, potencia, velocidad, esto es revoluciones por minuto, voltaje, corriente, eficiencia. Bien, allá la potencia de alimentación y la potencia y el factor de potencia. Es un motor trifásico, entonces el voltaje de fase es el voltaje de línea sobre raíz de 3. La corriente de fase me la dan ahí, 8.8 amperios. La impedancia de una fase, o sea de un bobinado, es su voltaje sobre la corriente, está 15 ohmios. La eficiencia siempre es igual, siempre es potencia salida sobre potencia entrada. En este caso, potencia del motor sobre la potencia de alimentación. Se despeja la potencia de alimentación. Recordemos que como el motor es de 3 caballos, un caballo es 746 vatios. Entonces da esta potencia. El factor de potencia es a la potencia dividido por el voltaje por la corriente de fase. La potencia de una fase, conocemos la total de una sola fase. Como es un motor trifásico, tiene 3 fases, entonces hay que dividirlo por 3. Ya el voltaje y la corriente ya están calculadas. Hallamos el factor de potencia. Y la fase, pues el coseno de phi siempre es el factor de potencia, o sea que el coseno inverso me da el ángulo que es 37.1 grados. Y la impedancia, pues ya conocemos su magnitud, impedancia de una fase, o sea de un bobinado, es igual siempre la magnitud por el coseno más la parte imaginaria, que es con el seno, está 12 más J91. ¿Por qué da un número complejo? Porque la parte real dentro del bobinado se debe a la resistencia del bobinado, y la parte imaginaria se debe a la inductancia del bobinado, por eso es un número complejo. El segundo ejemplo es un motor monofásico, 60 ciclos, de 1 caballo, RPM, voltaje, corriente y eficiencia. Vamos a hallar el par o torque de salida, el factor de potencia y el costo de operación del motor en un día. Y el kilovatio hora nos vale 1000 pesos colombianos. De la potencia de salida es 1 caballo por 746. Ya sabemos que la potencia de alimentación es la potencia de salida sobre la eficiencia. Todos estos datos son conocidos. La eficiencia es del 68%, o sea 0.68, y hallamos la potencia de alimentación. El factor de potencia, entonces, la potencia de alimentación sobre el voltaje por la corriente. Estos datos ya son conocidos. El voltaje está aquí, la corriente está aquí. Eso da 0.66, el factor de potencia. El par de salida o torque. Siempre potencia es torque por velocidad angular. O sea, torque es potencia sobre velocidad angular. La potencia de salida es 746 vatios. Y la velocidad angular, aquí me dicen que es de 1725 RPM. RPM quiere decir revoluciones por minuto. Hay que pasarla a radianes por segundo. Por eso multiplicamos por 2pi. Como esto está en minutos, dividimos por 60 para obtenerla en segundos. O sea que el par o el torque es 4.13 newton metro. El costo, pues tenemos la potencia dividida por 1000, pues nos dan los kilovatios.
Como me dicen un día tiene 24 horas, entonces 26.3 me da por 1000. O sea, en un día se consumen 26.3 kilovatios, que equivalen en pesos a 26.300 pesos diarios. Y el ejemplo 3 me dicen que es una sierra eléctrica que tiene un motorcito monofásico de 120 voltios, 8 amperios, pero está conectado mediante un cable de 33 metros, o sea, 100 pies. Y el cable de calibre 16. Hay que hallar la pérdida en ese cable. Potencia V por I ya lo sabemos, ¿cierto? V por I, aquí están los datos. El calibre 16 me dicen que tiene una resistencia de 4.02 ohmios por cada 1000 pies. Luego en el conductor entonces hay una caída de voltaje, que es igual a esto multiplicado por el número de pies. Es 100 pies, pero son cables duples, o sea, son 200 pies por la corriente, eso da 6.4 voltios. O sea que en el puro conductor hay una caída de 6.4 voltios. Por lo tanto, a la sierra solamente están llegando 113.6 voltios. Si hay una disminución de voltaje, hay un aumento de la corriente. Entonces el aumento de la corriente es 8 amperios, que están aquí, por la variación de voltaje, que es 120, que es lo inicial, a 113.6. Eso da 845. Y la pérdida de potencia, recuerden que la potencia siempre es corriente al cuadrado por R, ¿cierto? Potencia. Aquí, como la R es constante, entonces siempre es la variación de la corriente al cuadrado. 845 sobre los 8 originales, eso da 1.110. O sea, hay una pérdida del 11.16%, que equivalen a un voltaje, a una pérdida de potencia, que el original es 960 vatios, de 10.7 vatios. O sea, en el cable están cayendo 10.7 vatios. Un voltaje de caída de 6.4 voltios. Y por último, el ejemplo 4 es un motor trifásico de 50 caballos. La potencia de alimentación es potencia de salida, que es 50 caballos, un caballo es 746 vatios, sobre la eficiencia me da este vatiaje, 4.4 kilovatios, porque aquí son 40.000. La potencia del motor, recuerden que en trifásica la potencia es raíz de 3 voltaje por corriente, raíz de 3 voltaje por corriente, voltaje por corriente, vea, eso da 48.6 kilovoltamperios. O sea que el factor de potencia sería todo esto dividido por esto, me da 0.83. La potencia reactiva es esta potencia que hay aquí menos, esta que es la potencia del motor menos la potencia, y me da 27 kilovatios. Recuerden que hay 3 tipos de potencia. Está la potencia aparente, digamos que son los kVA, kilovoltio amperio. Está la potencia resistiva o activa, que está en kilovatios, y está la potencia reactiva, que se nota siempre como que está en kilovatios. Bueno, muchas gracias por la atención, gracias por compartir el video. No olviden suscribirse al canal.